es que traten de, casi como organizador gráfico, organizar toda esta información en estos dos grandes grupos de textos literarios y no literarios. Los no literarios los vamos a ver en el futuro, nos quedamos con los literarios. Del género literario tenemos textos de corte narrativo, dramático y lírico. Desde el punto de vista disciplinar es conocer los distintos géneros, y desde el punto de vista didáctico es que ustedes conozcan el espectro que tienen que abarcar durante un año completo frente a un curso. Trabajar equilibradamente textos de tipo narrativo, del género dramático y lírico, y no quedarse solo en el género narrativo, que es lo que habitualmente se hace en enseñanza básica, ¿ya? Normalmente cuentos y fábulas, sí, muy poco de lo no literario, por ejemplo, en cuanto a noticias o biografías. Ya. El primer subgénero es la oda o himno. ¿Qué oda conocen? ¿Neruda hizo hartas odas? ¿El Carposo? Sí. Bueno, aquí los himnos los encontramos ahí, como dice, en cantos litúrgicos, en la música también. Y en la última línea podemos decir que está también algo que es elemental. Tienen un sentido nacional, político o de ideología, la oda y himno, no pensando en las odas de Neruda, ¿ya? Otro ejemplo de este subgénero es la poesía bucólica. En general, esta subclasificación tiene que ver con las temáticas que se abordan, porque siguen siendo las mismas características. La escritura en verso, ¿cierto?, que ya no es en prosa como es típico del género narrativo. Tenemos otro lenguaje, otros recursos literarios, pero en el fondo la temática es la que nos va haciendo la diferencia. La poesía bucólica canta la serenidad, dice, la belleza del campo y la vida de pastores. O sea que cada vez que nos enfrentamos a un poema que tiene esas características, lo vamos a ubicar en ese tipo de poesía, donde la temática sea pastores o el campo. Otro ejemplo es la elegía. Y ahí la temática es la lamentación, pero desde el punto de vista del amoroso, religioso o, en este caso, funeral. La endesa, los ejemplos los vamos a revisar al inicio de la sesión que venga. Volvemos hacia los sentimientos tristes. Aquí hay ciertas similitudes, pero lo que prevalece va a ser la diferencia. Y el lamento, ¿se fija que es bastante parecido? ¿Qué lamento? O sea, ¿qué diferencia tiene el lamento con la elegía? A ver, la endesa y la elegía tienen que ver con la muerte, ciertos sentimientos alusivos a la muerte, cuando se usa en funerales en el caso de la elegía, y el lamento con el tema amoroso, emocional. Haber perdido en lo emocional, pero no necesariamente a través de la muerte, al ser amado. Este puede ser conocido por ustedes, el epitafio. ¿Está relacionado con la muerte? Está relacionado con la muerte, son esa palabra, esa frase escrita en verso al momento en que alguien muere. Esto aquí ya se... Alguien que está ahí en el sepulcro. Para resumir,
¿Cómo resumirían la información de hoy? Necesito que me lo digan ustedes para ver si hay alguna claridad meridiana respecto a lo que abordamos hoy. Literarios, textos no literarios. ¿Ya? Desde el punto de vista de los géneros literarios, ¿cierto? De los textos literarios. Entendiendo que hay otro grupo que son los no literarios, ¿cierto? Dentro de los géneros literarios, ¿qué es lo que vamos a distinguir? 3 grandes grupos. ¿Cuáles son esos? Género narrativo, ¿Ya? dramático y lírico. Género literario, género narrativo, dramático y lírico. ¿Cuáles son las características esenciales del género narrativo? Es más, ¿cuáles son las características comunes a los 3 grupos que acabamos de mencionar? ¿Qué es común al género narrativo, al género dramático y lírico? ¿Qué característica es la esencial? La que nos junta, claro, que es lo que se narra, lo que se expresa, lo que ha creado el autor es ficticio. Lo que habla el autor a través de lo que escribe es ficticio. ¿Se fue? No, pero que desde la otra se Ah, ya. Ya. Básicamente que todo lo que se escribe se genera a partir o tiene mucho de la imaginación del autor o de lo que está en la mente, ¿cierto? ¿Qué otra característica común al género literario? Si hablamos de género narrativo, lírico y dramático, es ficticio. ¿Qué más? Ya pueden haberse generado desde el oral, ¿cierto? ¿Qué más? Entre la objetividad y la subjetividad, ¿qué característica le asignamos? Es subjetivo, ¿ya? De todos los textos que hablamos de género narrativo, ¿qué tienen en común? Los textos que pertenecen al género narrativo, ¿qué tienen en común? La estructura. La estructura, ¿cierto? Que hay la narración de hechos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tienen en común, aparte de la estructura? Tienen personajes, ¿qué más? Todos tienen narrador, y dependiendo de qué participación tenga, es la clasificación que le vamos a dar, que lo vamos a ver a futuro. Personajes, hechos, una estructura, un narrador. En el género dramático, ¿cuáles son las características esenciales? ¿En el cual? En el género dramático. Decíamos que había una que está hecho para ser representado, y a lo mejor un error que se comete es que se lee como un texto narrativo, se da a leer como texto narrativo, y eso no es atractivo. A lo mejor debiera leerse, pero con el fin de posteriormente representarlo, ¿cierto? En el género, y además tiene personajes, elementos que nos van dando cuenta de que hay un escenario y qué características tiene eso. En el género lírico, los ejemplos que mostramos todos dan cuenta de sentimientos, de vivencias que surgen de la vivencia del autor, que también son subjetivos y dependiendo de la temática, el tipo de... correcto, de dónde lo vamos a clasificar. Ejemplos del género narrativo, ¿cuáles serían? Cuento, novela, novela corta, microcuento. Muy bien. El otro grupo del género narrativo, ¿cuál sería? Leyenda, epopeya. ¿Ya? Leyenda, epopeya y ¿qué más? ¿Cantar? Cantar. Cantar de gesta. ¿Ya? Y desde el punto de vista didáctico, los que tenían el Mito. de la enseñanza sería... Sí, mitos y leyendas, también se puede ubicar ahí en ese grupo. Y en la parte didáctica, los que tenían en común esto de la enseñanza, la fábula y la parábola. Bien. ¿Cuáles son los ejemplos